Estamos hablando de las jornadas, ¿verdad? Estamos hablando de las jornadas. ¿Alguien se aprendió lo que es una jornada? Bueno, sí es una estación, pero ¿qué es una estación? Un periodo de tiempo. Una jornada es un periodo de tiempo, y decíamos que el periodo de tiempo puede abarcar 24 horas, es un día, una semana, un mes, un año, varios años. La Biblia dice que el pueblo de Israel caminaron ellos 42 años, 40 años en el desierto, y se pararon y salieron 42 veces. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Entonces hoy no vamos a entrar a las jornadas, a la primera jornada, porque necesitamos seguir más adelante, pero vamos a leer Números 33, versículos 1 al 2. Números 33. Vamos a leer versículos 1 al 2, Números 33, versículos 1 al 2. Dice, cuando lo tengan me dicen amén. Ya lo tengo. Estoy listo. Dice la palabra de Dios, leamos pues. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí delante de ti nuevamente, después de alabarte, después de adorarte, de levantar cánticos a tu nombre, Señor. Padre, en esta mañana también queremos recibir tu palabra, queremos recibir esas palabras que nos enseñan, esas palabras que nos enseñan paciencia, nos consuelan, Señor, además nos dan esperanza, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos satures de esa palabra, de esa vida en esta mañana. Y seguimos orando, Señor, para que bendigas nuestra reunión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en el capítulo 33 de Romanos, dice claramente que estas son las jornadas de los hijos de Israel, desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán. Y dice que Moisés escribió, o sea, Dios mandó, Dios ordenó a Moisés que escribiera estas salidas, porque, y además debemos entender que es con un arreglo. Y esto es muy bonito, o más bien es crucial entenderlo como cristianos. En el mensaje pasado les dije que nosotros nos quejamos de lo que pasa en nuestra vida, y más cuando nos quejamos cuando nos pasan cosas negativas a nuestra vida. Y nos quejamos y decimos, ¿y por qué a mí? Y ahora si usted nos sigue en esta travesía, en estos mensajes que vamos a estar llevando, vamos a decir, Señor, ahora sé por qué me está pasando. Y podemos inclusive llegar a decir como Job, que dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Pero mientras no entendamos para qué Dios nos puso en esa tierra. Porque Él puso al hombre en un paraíso, en un huerto, en el Edén. Pero ¿qué hizo el hombre? De todas maneras falló. O sea que si nos hubieran puesto a nosotros ahí, hubiéramos fallado, de igual manera. Entonces, pero Dios ahora dice que
pero Él hizo un arreglo. Esto es un arreglo. ¿Qué entienden ustedes cuando dice de arreglo? Ya está todo arreglado. O sea, ya está todo arreglado, ¿no? O sea que Dios hizo un arreglo y él hizo un programa y nadie puede escapar de ese programa. Amén. Por eso los hijos que usted tiene, los hijos que no tiene, los padres que tiene, los padres que no tiene ya, todos, y los vecinos, los primos, los tíos, todo lo que rodea a nuestro alrededor, Dios lo arregló. Amén. A veces les digo de broma, si ustedes Dios le hubiera dicho, escojan un pastor, ¿a quién hubieran escogido ustedes? ¿A quién? Creo que ustedes no me hubieran escogido a mí. Hubieran escogido a otro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ese silencio me hace dudar de que no están contentos conmigo. Pero también si Dios me hubiera tocado escoger, o sea, en mi humanidad a lo mejor hubiera escogido otras personas, porque así somos, porque nosotros seleccionamos a veces nuestras amistades, ¿no? En mi ser natural. Pero tenemos que entender que más me vale a mí estar contento con ustedes y amarlos y tratarlos bien. Y debe ser recíproco, ¿no? Debe ser lo mismo. Y no quejarnos, porque dice que el pastor puede llegar a quejarse de los hermanos y eso no es bueno, dice la palabra. Amén. Porque dice que los pastores son como los que han de dar cuenta por cada uno de ustedes, ¿no? Entonces es importante, hermanos, que entendamos esto, porque nada está por casualidad o por la suerte. Todo Dios lo arregló. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice ahí que conforme, ahí en el versículo 2, ¿no? Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas, sus estaciones, con arreglo a sus salidas. Amén. Muy bien, entonces, ¿cuál era la intención de Dios a que se escribieran estas jornadas? Porque dice que Él mandó a Moisés para que escribiera las jornadas. Su intención no era que estas lecciones se perdieran con ellos en el desierto y que se quedaran ahí. No, la intención de Dios era que se escribiera para nosotros, porque nos sirven a nosotros los que vivimos en el fin de los tiempos, pero nos sirven como una advertencia, que no cometamos los mismos errores que ellos. Dios, dice la Biblia, que mantenía a su pueblo en determinado tiempo en cada una de las estaciones de las jornadas para que aprendieran las lecciones por medio de cada jornada. Entonces, cuando Dios juzgaba que su pueblo ya había aprendido dicha lección, entonces la nube se levantaba y el pueblo de Dios podía avanzar. Amén. Por tanto, en este capítulo 33 de Números podemos ver la salida y la entrada o la llegada del pueblo de Israel a cada jornada. Y podemos además deducir por los nombres de cada jornada qué clase de experiencia tuvo el pueblo de Israel. Y vamos a estar viendo que son nombres difíciles de pronunciar a veces, raros para nosotros. Por ejemplo, la primera jornada, Ramesés. Y en Sucot, cuando llegamos la segunda Sucot, y vamos a estar bien sucoteados. O sea, porque vamos a estar ahí, vamos a hablar 2 mensajes ahí, 2 horas para estar enseñando lo que es Sucot y también Ramesés, pero lo que quiero decirles es que cada una de las estaciones son una experiencia, son una clase de experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Cuando yo sé que algunos de ustedes ya han leído la historia del pueblo de Israel, las jornadas del pueblo de Israel en el desierto, en Éxodo, en Números, y ahí nos damos cuenta que habían estaciones muy tristes, jornadas muy tristes, porque cuando ellos se rebelaban contra Dios, ¿sabe qué pasaba con ellos? Dice que como pecaban
se rebelaban contra Dios, dice que la tierra se abría y se los tragaba vivos. A veces el campamento tenía que esperar hasta que pasara la lepra de Miriam. ¿Se acuerda cuando Miriam se llenó de lepra por murmurar contra Moisés y Aarón? Y dice la Biblia que ellos codiciaban cosas malas. Entonces muchas lecciones que nosotros tenemos que aprender de jornada en jornada. Por eso les invito a que no se pierdan. Estamos aquí los miércoles y los domingos enseñando. Y por alguna razón usted no puede venir, tiene que escucharnos para que usted reciba la palabra juntamente con nosotros. Leamos otra vez Números 33:1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estas son las jornadas. Noten cada palabra que pone el Espíritu Santo. Si dijera esta es la jornada, entonces diríamos, es una sola cosa que vamos a pasar y ya se acabó. No, dice de jornadas, habla en plural. De hecho, ¿cuántas jornadas dijimos que son? 42 jornadas, amén. El viaje de Israel por el desierto, a través de todas las 42 jornadas, sirve para que su iglesia del Nuevo Testamento entienda asuntos espirituales. Dicho en otras palabras, las 42 jornadas nos sirven para que nosotros entendamos nuestro progreso espiritual como iglesia durante toda nuestra vida. Lo cual está indicado por el número 40, porque 40 años ellos duraron para atravesar desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Y ellos tuvieron que pasar 42 jornadas, pero el número 40 representa la prueba. Entonces, estas 42 jornadas representan la prueba de toda una vida. O sea que cuando nosotros los cristianos somos metidos, cuando Dios nos llama, nos salva, lo primero que debemos entender es de que llegamos a una vida de prueba. Una vida de prueba. Y de hecho, desde todo, aún siendo cristiano o no siendo cristiano, nuestra vida es una vida de prueba. Es una vida de prueba. Entonces no tenemos que espantarnos, porque es todo lo que Dios quiere, ¿no? Que entendamos. Dice el versículo 2, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. O sea que cuando llega la prueba también Dios provee la salida. Cada vez que llegamos a una estación, una jornada, Dios provee una salida. Pero dura un tiempo cada jornada. Puede ser que dure un día, una semana, un mes, un año, varios años, pero el punto es de que debemos entender que tenemos que salir de cada jornada. El deseo de Dios, o el deseo que Dios tenía en su corazón, era que se escribiera todo esto para nuestra enseñanza, para nosotros los del Nuevo Testamento. Es lo que dice Pablo en Romanos 15, versículos 4 al 5. Romanos capítulo 15, versículos 4 al 5. Romanos 15, versículos 4 al 5 dice, porque las cosas que se escribieron antes, diga conmigo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Porque las cosas que escribieron, ¿cuándo? Cuando Dios le dijo a Moisés que escribiera. Para nuestra enseñanza se escribieron. De hecho, son 4 cosas. Habla de enseñanza, habla de la paciencia, habla de la consolación y habla de la esperanza. Uniendo estas 4 cosas tenemos que las Escrituras nos enseñan, nos guían a la paciencia, nos consuelan y nos traen esperanza. Por eso es que si ustedes leen, si leemos toda la Biblia, va a hablar del pueblo de Israel, va a hablar de la iglesia y de Dios, o sea, de Dios y un pueblo, de Dios y un pueblo. En otras palabras, va a hablar
del esposo y de la esposa, del novio y la novia. Hay un romance en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que entender que todas las cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. O sea que Dios no quiere que nosotros ignoremos estas cosas. Por eso es importante considerar las jornadas del pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes han visto la película cuando el pueblo sale de Egipto? Inmediatamente lo pasan al Mar Rojo, y así no es. ¿Cuántos han visto esa película? Y ahí está Moisés con la vara y se abre el Mar Rojo y ahí viene el ejército, y ¿no? Pero no es así, porque antes de pasar al Mar Rojo tenían que pasar otras jornadas. Amén. Cuando salieron de Ramesés, se cree que salieron pasadita después de la medianoche, porque la medianoche fue cuando Jehová mandó al ángel que mató a todos los primogénitos. Entonces cuando pasó eso, los egipcios estaban llorando, y dice que la Biblia que los mismos egipcios le dijeron a los israelitas, saben, váyanse de aquí, llévense, es más, tengan estas cosas y salgan, porque vamos a morir todos por culpa de ustedes. Y los sacaron de ahí de Egipto. Y en la película nos muestran que inmediatamente pasan el Mar Rojo, y no es así. De Ramesés tienen que llegar a Sucot, y de ahí a otra estación, y de otra estación, hasta finalmente pasar por el Mar Rojo. Amén. Entonces yo quiero que vean ustedes que nosotros consideramos estas jornadas, es lo que vamos a estar haciendo, no sé cuánto tiempo, porque todas las jornadas del pueblo de Israel es sombra de toda la experiencia que vamos a ir adquiriendo de nuestra salvación tan grande y completa. O sea que Dios no nos dio una salvación pequeña, una salvación donde creímos que somos salvos y ya se acabó todo, no. Es una salvación tan grande porque Él tiene que tratar con nuestro espíritu, con nuestra alma y finalmente con nuestro cuerpo. Amén. En nuestro caminar como cristianos, primeramente se requiere de paciencia. Paciencia. Y es la que no tenemos. Y si la tenemos muy, muy poca paciencia. ¿Quién debe ser nuestra paciencia? Cristo. Él debe ser nuestra paciencia. Hermano, la paciencia de nosotros es muy, muy corta, muy poca. Nos desesperamos muy pronto. Amén. Entonces nosotros tenemos que esperar. Tenemos que tener pacientes, tenemos que ser pacientes. Alguien ahí escuché que dijo que cuando usted va a un hospital, sobre todo al IMSS, ¿y cómo le llaman a usted? Paciente. ¿Por qué paciente? Sí, porque tiene que esperar, ¿no? ¿Verdad? Uno quisiera que, ¿no?, llegando y ya que lo atiendan y que lo recuesten ahí, y no, tiene uno que esperar mucho tiempo, ¿no? Formarse, llegar temprano, y a veces en la fila, el viernes me tocó ir y la gente se estaba peleando ahí, porque algunos llegaban y no respetaban la fila, y a mí me faltó una copia, y me dijeron, tiene que formarse otra vez, ¿no? Entonces, pero por eso nos llaman, ¿qué? Pacientes, se requiere de paciencia, ¿no? No sé si está bien dicho, pero alguien así lo dijo y me gustó. Entonces, hermanos, se requiere de ¿qué? De paciencia. Por eso el escritor de Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera. Es en Hebreos 12:1, y dice que tenemos, porque hay, desde que nosotros creímos, desde que nosotros caminamos, empieza nuestra salvación, pero se requiere de paciencia. Dios es fiel y Él dice que va a trabajar en nosotros. Él va a terminar su obra en nosotros. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, está hablando de los de Israel, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo pues. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No ha terminado nuestra carrera. Apenas estamos iniciando. Amén. Entonces, hermano, se requiere de paciencia. Y también al leer estas jornadas somos consolados.
porque no todo, y hay momentos en que Dios viene perdona al pueblo y les provee las cosas que ellos necesitan, ¿no? Porque de repente vemos nosotros que no tenemos otra salida, no tenemos recursos, como que nos cerró el mundo, pero es cuando nosotros tenemos que confiar en Él, esperar en Él, y Él viene y nos consuela. También estas jornadas nos dan esperanza. Nuestro caminar debe ser con esperanza. Que cada día que nosotros nos reunamos como iglesia, cada día de nuestra vida tengamos esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Amén. Entonces tengamos esperanza. O sea que vamos a llegar a la cúspide de nuestra salvación, así como el pueblo de Israel. El miércoles preguntaba, ¿todos llegaron? No todos llegaron, pero sí hubo gente que sí llegó. Amén. Entonces tenemos que anhelar, tenemos que perseverar. Entonces una cosa es llegar a la estación y otra cosa es salir de esa estación. Hay experiencia en entrar y hay experiencia en salir. Es bueno cuando uno llega, porque significa que hemos avanzado. Pero es malo cuando nos quedamos atorados en una estación, y puede pasar eso. Podemos estar conformes con lo que tenemos, y Dios no quiere eso. Tenemos que anhelar cada día que Cristo crezca en nosotros, es decir, que avancemos en nuestra salvación. Leamos Números 33, versículo 3. Vamos a leer Números 33, 3. Dice, de Ramesés, esa es la primera jornada, del primer lugar donde ellos salieron. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y podemos aplicar eso a nuestra vida, porque por eso es que cuando nosotros llevamos a nuestros hermanos al bautismo, ¿qué hacemos? No hacemos algo secreto, sino que vamos a un lugar público, invitamos a todos, y es más, ahora hasta transmitimos, porque nuestra conversión pública debe ser a la vista de todos nuestros amigos, para que sepan lo que somos, porque mientras ellos no saben que nosotros somos bautizados, van a seguir pensando que nosotros somos uno de ellos, como uno de ellos. Pero una vez que ellos saben que uno creyó y además es bautizado, entonces, hermano, nosotros ya somos diferentes. Tenemos que salir de donde nosotros estamos, que es el mundo, que es Egipto. Entonces, de Ramesés, y de ahí ellos avanzaron a otro lugar, porque en el versículo 5 dice, fíjense cómo empiezan ellos, de Ramesés, y luego en el versículo 5 dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Por eso el otro día les decía que tengo un deseo en mi corazón, y les pedí que oraran conmigo, porque queremos un día hacer un campamento. Y sería bonito, porque ahí tenemos que ir a experimentar en carne propia lo que, no en carne propia al 100%, pero una parte de lo que el pueblo experimentó. Amén. Alguna vez, yo sé que algunos de ustedes han ido a acampar, pero quizá otros no. Y lo que pasa en un campamento, ¿no? Es algo, son experiencias únicas. Lo primero es que uno sabe que va de paso, ya sea una noche o 2 noches que va a estar ahí. Usted pone su casa de campaña y sabe que es por un tiempo, ¿no? Pero siempre, si no tenemos cuidado, me acuerdo que una ocasión fuimos a acampar, y nuestros jóvenes hicieron maldad en el campamento, y nos dijeron los dueños del campamento, es que ustedes, sus jóvenes hicieron eso, ya para la próxima ya no los vamos a admitir a este lugar, a este camping. Y ya la siguiente vez que fuimos cambiamos de nombre, nos pusimos en inglés, y volvió a pasar lo mismo, nos reconocieron. Entonces son experiencias, uno no quisiera que pasara eso, pero pasa, ¿no? O cuando hay juegos, ya sea básquetbol, voleibol, y de repente hay quienes no les gusta perder, uno de esos soy yo, o era yo,
y nos peleamos ahí. Imagine todo lo que tiene que salir ahí. O también si se hace la comida y a alguien no le tocó lo que le gusta y empiezan a haber situaciones, ahí sale todo a relucir lo que somos nosotros. Y es por eso que algunos dicen, no, mejor no vamos a ir al campamento, pero es bonito para que usted vea que todavía está su carne viva ahí y tenemos que salir de ahí. Nos da risa porque iban a hacer menudo las hermanas y un menudo sin pata no es menudo. O sea, había un hermano que le gustaba mucho y ya cuando y se le olvidó a la hermana poner la pata al menudo, y ya cuando se iba a servir, dice el hermano, ¿sí pusiste la pata al menudo? No, se enojó tanto que no comió el menudo, lo que se hizo, pues. Imagine, o sea, sale todo lo que nosotros somos. Imagínense, por eso me gustaría que un día, a ver qué tanto hemos aprobado nosotros, porque va a salir ahí. Pero sería bonito, ¿no? Estemos orando por ese momento. Entonces, ¿de dónde salieron? De Ramesés y acamparon en Sucot. Eso es muy importante para nosotros. Aunque no tengamos que ir a acampar, pero aquí, aún viviendo en nuestras casas, tenemos que entender que estamos de pasada. Estamos de paso. Amén. ¿Cuántos ven eso? Sí, porque cuando nosotros nos vayamos de este mundo, no lo vamos a llevar. Se va a quedar eso. Entonces, hermanos, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es de que, el hecho de que ellos salieron de Ramesés y acamparon en Sucot porque tuvieron que llegar ahí. Y se cree que de Ramesés a Sucot son como 20 kilómetros. ¿Cuánto tiempo haríamos caminando en 20 kilómetros? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días creen ustedes? ¿No? ¿No tiene idea? Yo he tomado el tiempo y caminando, hago media hora, 2 kilómetros, así a paso normal. 2 kilómetros, media hora. 1 hora, 4. Y para 20 kilómetros, ¿cuánto tiempo sería? 5 horas, 6 horas. Pero acuérdense que iba una multitud como más de 2,5 millones, porque iban 600,000 hombres, sin contar los niños, dice. Entonces iban más, 2 millones, 2,5 millones. Entonces, pero iban niños, entonces sí, teníamos que ir poco a poco, paso a paso, ¿no? Entonces imagínense Moisés y Aarón ahí. ¿Dónde están los demás? Se quedaron, pues hay que esperarlos, ¿no? Entonces se cree más o menos que ellos caminaron un día para llegar a este lugar. Eso es muy significativo para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos salvos, del lugar donde Dios nos saca es de Egipto, del mundo, del pecado. Somos salvos, creímos, somos salvos, somos bautizados, somos salvos. Pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos de avanzar en nuestra salvación. Por eso la pregunta es, ¿usted qué tanto ha avanzado en su vida cristiana? Por eso le dije del campamento. Si Dios nos permite, vamos a ir a acampar y ahí va a salir qué tanto hemos avanzado nosotros. Qué tanta humildad, porque hay quienes dicen, no, yo para ir a sufrir ahí no. Ya sé que no ha crecido. Ya está renegando sin antes de ir ni hemos ido a acampar. Y ya está diciendo que no va a ir. Entonces me dice, entonces no has crecido. No has avanzado en tu salvación. Porque si has avanzado, tú eres una persona que te sujetas a lo que la iglesia convoca, ¿sí o no? Amén. Entonces es bien importante esto, lo que estoy hablando, porque, y ahí, si Dios nos permite ir a acampar, ahí vamos a ver qué tanto hemos avanzado. Porque ahí vamos a salir sin despeinados, con el almohadazo todavía aquí, ¿no? En pijamas algunos, no sé, o sea, ahí va a salir lo que somos. Porque cuando llegamos a un lugar, hermano, vamos a la reunión y bien bonitos, ¿no? Nos vestimos bien bonitos, ¿no? Nos arreglamos, nos peinamos y todo eso, pero ahí vamos a ver cómo usted despierta, cómo duerme usted.
si es un tráiler en bajada o es un carro eléctrico. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Carro eléctrico no hace ruido, ¿no? Pero un tráiler de bajada, un ruido, ronca, ¿no? Y tenemos que soportar eso, ¿sí o no? Entonces, pero vuelvo al punto. No, Dios no quiere que nos quedemos en un solo lugar. Tenemos que avanzar. Por eso dice que ellos salieron de Ramesés y avanzaron, llegaron a Sucot y ahí acamparon. No es bueno quedarnos niños en Cristo, recibiendo la leche espiritual todo el tiempo. Por supuesto que es bueno en un tiempo, pero tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Leamos Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. El escritor de Hebreos le dice a los hebreos, dice, porque debiendo ser ya maestros. Esta palabra maestros en griego es instructor, uno que enseña, uno que instruye. Porque debiendo ser ya maestros, debiendo ya ser instructores, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estaba comparando con nuestra vida física. Hoy Jafecito, él requiere de leche, pues no es de que él esté tomando leche todo el tiempo. Un día le tienen que enseñar a comer su tortillita, su verdurita, luego carne y todo eso, ¿no? Alimento sólido. Hermano, es ser un niño en Cristo, es estar conformes con que nos enseñe la salvación por gracia, la salvación por gracia, y no anhelar el reino. Tenemos que anhelar el reino. El reino es vivir a Cristo, es que Cristo viva en nosotros, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces eso es salir de los rudimentos, porque hay algo más. Tenemos que ir a la perfección, en lo que dice el escritor de Hebreos. Dios celebra cuando nosotros llegamos a la vida de la iglesia. Dice que además los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero también yo creo que Dios celebra cuando nosotros vamos creciendo. Que no, nuestra vida natural así pasa. Cada año que cumplimos, ¿qué queremos? Que se celebre, que nos compren un pastel. Bueno, hay quienes no les gusta, pero a la mayoría le gusta, ¿no? O que le den un regalo, o que le lleven a algún lugar, o ni siquiera que lo feliciten. Y si no lo felicitan a uno, ¿qué pasa? Se enoja la persona. Hermano, entonces tenemos que entender que así es la vida cristiana. Tenemos que entender que así es la vida cristiana, que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer. Entonces Dios celebra con nosotros. Tenemos que seguir adelante a la perfección. Cada jornada o todas las jornadas de nuestra vida cristiana son para nuestra perfección. Por eso tenemos que tener paciencia. Ahora también tenemos que entender que la perfección, la madurez, no es de la noche a la mañana. No es algo de golpe, de una vez por todas. Es algo que lleva un proceso. Es poco a poco. Esto, madurar, lleva tiempo. Ser perfeccionados lleva tiempo. Por eso la Biblia habla de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero ahora en Número estamos viendo que nuestra perfección es de prueba en prueba, porque una jornada es una prueba. Amén. Pareciera que las palabras de gloria y gloria en gloria y de triunfo en triunfo suenan bonitos. Suenan más bonitos que la expresión de prueba en prueba. Eso no lo queremos nosotros. Porque ¿quién anhela las pruebas? Alguien podrá decir, yo quiero ser probado. Señor, pruébame. Solamente el que entiende puede decir eso, pero uno dice, no, Señor, espérate. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela? ¿Cuál era la reacción de usted cuando el maestro le llegaba y decía, un examen sorpresa? Saquen su pluma y su lápiz y
una hoja ahí, ¿no? Ustedes, o no fueron a la escuela ustedes, nomás a mi hermana Carmen. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuando le decían examen? Es más, aunque nos decían con un tiempo, el próximo lunes examen, ¿no? Pues toda la semana está uno, esa palabra examen nos hace que nos asusta, nos trae miedo, nervios, ¿no? Cuando llega uno a la escuela y examen, ¿no? Entonces, hermano, y así pasa, o sea que no queremos las pruebas, pero las pruebas son parte de nuestra vida cristiana. La Biblia dice que Dios soberanamente llevó al pueblo de Israel al desierto, y el desierto es prueba. El desierto en sí tiene dos aspectos. El desierto es prueba porque es sol, arena, cosas secas ahí, animales peligrosos y todo eso. Pero también la prueba, el desierto también, el otro aspecto es algo, en el aspecto positivo es de que ahí nadie lo pueda, no hay nada que lo, ¿cómo quiero decir? Porque está todo solo, solitario ahí. Nada lo puede entretener ahí. Usted ahí podría estar en su desierto, estar a solas con Dios, ¿no? Pero en el punto, en el contexto que estamos llevando es prueba. Y eso no muchas personas quieren, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestra vida cristiana es una vida de pruebas. Hace tiempo un tío que es cristiano ya por muchos años, él cuando se hablaba de esto, él decía, si me hubieran dicho a mí que la vida cristiana era una vida de pruebas, yo no le hubiera entrado. Porque es una vida difícil. Y la vida cristiana es una vida difícil. Pero la cosa es de que no se trata de nosotros. Porque dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Usted y yo estamos aquí por misericordia, porque en su misericordia nos escogió y nos predestinó. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Como Pablo, de buena gana, no nos queda de otra, ¿no? Y la cosa es que el Señor, tenemos que entender que en ese desierto no nos manda solos. Si nos mandara solos, si hubiera mandado solo al pueblo, sin un Moisés, sin un Aarón, pero sobre todo sin la nube, sin el arca, sin la apariencia de fuego, entonces diríamos, oh, estamos solos en la prueba. Estamos solos en el desierto. Pero ¿cómo nos manda Dios en el desierto? ¿Nos manda solos? Nos manda, Él dice que va la columna de nube de día y la apariencia de fuego en la noche. Además estaba el arca del pacto ahí. Y estaba el tabernáculo ahí. Amén. Entonces, si nosotros entendemos eso, no deberíamos de quejarnos. Al contrario, como dice Santiago, tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero ¿qué pasa? No entendemos. Nosotros nos amoldamos como el mundo. El mundo no quiere sufrir. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo se está quejando. Se queja de todo, ¿no? Se quejan de todo. Se quejan del gobernante en turno, del que ha de venir, del que ya pasó. Y están quejando de todos. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que entender que esta vida, aunque es difícil, el Señor está con nosotros. Él pelea la buena batalla. Amén. Leamos 1 Corintios 10:1. 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, dice 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estas cosas que le pasaron a Israel, la iglesia no debe de ignorarlas. Por eso hoy tomamos el tiempo para estar estudiando lo que son las jornadas del pueblo de Israel. No debemos de ignorarlas, porque se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación
de las Escrituras tengamos esperanza, porque sí se puede llegar a la tierra prometida. Versículos 2 al 5 ahí de 1 Corintios, dice 2 al 5, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea que todo lo que pasó, hicieron ellos allá, nosotros tenemos que agarrarlo en la parte espiritual. La bebida, la comida, allá ellos comieron el cordero, ellos comieron el maná, ellos comieron pan sin levaduras, y ellos bebieron. ¿Sí notan cuando Dios les dio todo eso allá? Les dio el maná. Y todo eso es espiritual para nosotros. No esperemos que el maná caiga así como con ellos. No esperemos traer un cordero aquí y hacer una barbacoa aquí y comer juntos. No. Está hablando de que eso representa a Cristo. La bebida es Cristo. La roca es Cristo. Amén. Es lo que tenemos que tomar de lo que pasó con el pueblo. Amén. Pero dice que de los demás, porque hubo gente que no le agradó a Dios. ¿Y qué pasó? Se quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo puede uno agradar a Dios? ¿Haciendo ciertas cosas? ¿Dejando de hacer ciertas cosas? ¿Cómo cree usted que podemos agradar a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? La única forma de agradar a Dios es viviendo a Cristo, es tomando a Cristo, es comiendo del cordero. ¿Amén? ¿Me explico? Despierte al que está a su lado porque ya se están durmiendo. Le doy permiso que agarre las greñas. Ah, no se crea. Es que ya se están durmiendo algunos. Sí, el calor sí está un poquito, pero ya les dije que no hagan caso. Pablo el apóstol le está recordando a los creyentes corintios todas las jornadas, pero se lo está diciendo también a nosotros, a la iglesia de hoy. Entonces ellos habían salido y habían sido bautizados y habían estado bajo la nube, pero algunos de ellos se quedaron trabados en alguna estación. Algo pasó en alguna de las estaciones que ya no avanzaron. Se quedaron en ese nivel y hay muchos cristianos que se quedan en un nivel, ya no quieren. Por más que usted le diga, hermano, es que hay algo más, ya no, así yo estoy bien. Hermano, tenemos que ver que nuestra vida cristiana es una carrera, tenemos que caminar, tenemos que correr, tenemos que avanzar, amén. Versículo 6 de ahí de 1 Corintios 10. Mas estas cosas, diga conmigo, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Se dan cuenta que habla de estas cosas, no es una sola cosa. Son muchas las cosas que tenemos que pasar. Entonces dice, y estas cosas se refieren a todas las jornadas del pueblo hebreo. Es decir, todos los acontecimientos y las lecciones en las distintas jornadas que sucedieron, pero dice como ejemplos. No habla de singular, de ejemplos, sino habla de ejemplos, porque cada jornada es un ejemplo para nosotros. Amén, hermanos, ¿sí pueden ver eso? ¿Sí pueden analizar eso? Habla de cosas en plural, hablan de ejemplos en plural. Entonces quiere decir que la experiencia cristiana es muy variada. Por eso Pablo dice que no os sorprendáis por el fuego de prueba, porque no es una prueba inhumana. Y dice que son diversas pruebas, pero dice que Dios nos dará juntamente con la prueba la salida. Amén. Entonces, son diferentes estaciones que vamos a estar llegando en nuestra vida cristiana. No sé en qué estación está cada uno de nosotros. ¿Está todavía en Ramesés? ¿Está en Sukkot? ¿Está en otra jornada? Porque vamos a estar viendo en cada jornada y usted ahí va a decir, estoy en esta jornada. Cuando nosotros escuchamos
porque he leído todo el folleto y uno mismo dice, estoy en esta jornada. Pero como soy bondadoso, le digo, hermano fulano está en esta jornada. Porque al escuchar su forma de hablar, su quejar, su lamento y todo eso, está en esta jornada. Y siento, como soy muy dadivoso, me gustaría enviarle esta prédica porque es para ella, para él. Pero Dios me dice, no es para ti primero. Estúdialo junto con ellos. Amén. Entonces, hermano, no podemos escapar de las estaciones. Todas las estaciones las necesitamos. Ya hemos dicho que el crecimiento espiritual de un cristiano es un proceso. Y eso es un proceso. Dios arregló que ellos duraran 40 años para llegar ahí. Se cree que por solamente 11 días puede uno atravesar de Egipto a la tierra de Canaán. Solamente 11 días si uno va derecho. Pero Dios los trajo 40 años porque Él hizo ese arreglo. Eso indica que nuestra vida cristiana lleva tiempo llegar a ser perfeccionados. Es más, muchos de nosotros vamos a ser perfeccionados en los últimos, vamos a ser perfeccionados al 100% los últimos minutos de nuestra vida. Aún ahí quejándonos ahí y Dios viene y dice, ahora es cuando. Y uno dice, Señor, gracias. Gracias porque te entiendo, ahora te veo. Sí, yo lo experimenté con mi papá. Él en toda su vida sufrió. Ellos crecieron en una situación precaria de niños. Ellos bien pobres, apenas tenían para la tortilla y a veces no. Empezó a trabajar muy chico. Estando trabajando les llaman ellos trapiche, donde muele la caña. Esa máquina le cortó los 3 dedos, ¿no? Y después de eso, a la edad de 20 y algo de años, lo llevan a la cárcel. Sale él, ahí el Señor lo encuentra, ahí el Señor lo alcanza en la cárcel. Sale él, todo el pueblo en contra de él por ser cristiano. Y al último tiempo de su vida terminó muriendo de una enfermedad, de sus riñones que ya no funcionaban. Y me acuerdo que unos 2 días antes de que el Señor lo llevara, hablé con él y le dije, ¿sabía usted que todas las cosas que pasó le ayudaron para algo? Y ya empecé a explicarle lo que es la vida de uno. Y él dijo, ahora entiendo, ahora mis ojos ven y entiendo lo que me estás diciendo. Y eso solamente duró 2 días y falleció. Y otros muchos postrados en un cama, ya sea en su casa, en un hospital, ahí van a encontrar la perfección. Pero no todos vamos a llegar ahí. Dios nos da la oportunidad de que en vida podamos decir, te entiendo, Señor. Sé que todo lo que me está pasando, todas las pruebas, las aflicciones que vienen a mi vida, es para un propósito. Y me gozo, Señor. Pero cuando no entendemos, nadie me quiere, todos me aborrecen. Es más, el pastor ya ni me quiere, creo. Y yo le he dicho a muchos, ¿cómo no te va a querer? Aquí te estoy esperando, domingo, martes, miércoles estoy aquí. Estoy a veces los sábados aquí. Estoy los viernes aquí esperándote, ¿cómo no te quiero? Y estoy orando por ti, lunes y martes estoy orando por cada uno de ustedes. Nuestros hermanos que oran los lunes con nosotros saben que oramos por cada hermano. No hemos cesado de orar por ningún hermano, de decirle, Señor, tráelo por favor. Señor, ayúdalo, que no se le olvide de su vida de iglesia, que no olvide de su jornada. Estamos orando los martes. Aquí estamos orando, Señor, sé con nuestros hermanos. Que vengan, que no se los olvide la iglesia, las jornadas, Señor, que vengan con nosotros. ¿Cómo no? Estamos orando. Entonces, hermano, tenemos que entender que nuestra vida cristiana es un proceso y es una vida de prueba.
Yo sé que a ustedes no les gusta el pastel, a algunos de ustedes no les gusta, pero en algún momento lo comió. Para llegar a disfrutar un pedazo de pastel, una pieza. Para llegar a ese momento, ese momento de que usted esté disfrutándolo, ese pastel tuvo que haber pasado por un proceso. ¿Sabe cuál es el proceso? Primero reunir los ingredientes, luego mezclarlos, amasarlo bien, meterlo en molde y finalmente hornearlo. Alguien de Chimalpa nos dijo el otro día que a tantos grados se tiene que estar el horno para meterlo. ¿Alguien sabe cuántos grados? 180. ¿Y cuánto tiempo? Media hora. Imagínese, hermano, si nos metieran en 180 grados, tan siquiera 5 minutos. Pero si el pastel, si esa masa pudiera hablar, dijera, no aguanto, que saliera a los 5 minutos, a los 10 minutos, ¿cuál sería el resultado del pastel? No serviría, quedaría crudo. Por eso cuando estemos, miren, el lunes algunos de nuestros hermanos estaban orando por los que están enfermos, por todos los que estamos enfermos. Estábamos orando y estaban diciendo, Señor, no rogamos que le quites la enfermedad, no rogamos que quites el problema, solamente dale la gracia, Señor, dale la fe, que no le falte la fe en el tiempo de enfermedad, de problemas. Porque ya entendimos que no podemos decir, quítalo, porque a veces oramos, Señor, que nada de eso le pasa. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro cuando él le dijo eso? Apártate de mí, Satanás, porque tus ojos no están en las cosas de Dios. Amén. Entonces, hermano, cuando estemos pasando en una prueba, ¿cómo tenemos que orar por nuestros hermanos? Que el Señor les dé la gracia, que no les falte la fe, que el Señor les dé la salida en su tiempo, no el de nosotros. Porque acuérdense que cada prueba nos ayuda a nosotros, cada aflicción tiene un propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted es llamado? Amén. Entonces, y cuando vemos eso, entendemos eso, entonces podemos hacer como Santiago, como dice él, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero hasta aquí no he visto a alguien que dijera, hermano, estoy sufriendo y estoy bien contento. Nos quejamos, es que ya no me quieren, es que ya, hermano, no has entendido tu vida cristiana. No has entendido, no hemos entendido. Yo también me he quejado. ¿Qué puede pasar en nuestra vida? ¿Puede pasar algo en tu trabajo? De repente marcha todo bien y pasa algo. Acuérdate, te ayuda para bien. Puede pasar algo en tu casa. ¿Qué puede pasar en tu casa? A veces el esposo se va a oponer o la esposa se va a oponer a ti, los hijos, los padres a los hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor se lo lleve pronto. Que el Señor nos ayude a salir esa prueba, porque tenemos que salir. Amén. Puede pasar algo con tu salud, puede haber un problema de salud ahí. Hermano, mira, uno aquí cuando sufre algo, tiene algún problema de alguna enfermedad, y uno dice, ay, ¿por qué a mí? Y cuando vas al hospital, te das cuenta que llegas y hay gente. Yo llegué en la fila y dije, ay, pobrecito de mí, a las 6 de la mañana tengo que estar aquí formado. Y escucho a la gente decir, ahí hubo una señora que decía, llevo 4 días dormida aquí afuera en la banqueta, esperando a que me atiendan. Dije yo, y yo en mi casa, no aquí donde vivo, nomás viajé como 1 hora y media para llegar ahí. Y esta persona lleva 4 días durmiendo en el piso. Imagínate, hermano.
Puede pasar algo con tus hijos, como dije. Puede pasar algo con tus padres. Pero acuérdate que Dios arregló. Él arregló todo. Amén. Y todo nos ayuda para bien. Puede pasar algo en tu escuela si vas en la escuela. Puede haber problemas en la colonia donde vives con tus vecinos. Hace rato invité a un vecino, le dije, acompáñame a la reunión de iglesia. No. Son unos hipócritas ahí. Y empezó, es que esto y esto y esto y esto. Iba yo con un pastor, pero por su esposa ya no he ido. Y me sigue invitando y le dije, ¿sabes qué? Si quitas a tu esposa de la iglesia, entonces voy. Así le dije a mi esposa, ahí veníamos los dos, ¿sabes qué? Ya no lo voy a invitar porque ¿cómo me voy a deshacer de ti? ¿No? Con tus familiares, con nuestros mismos hermanos de la iglesia va a haber problemas. En fin, una multitud de situaciones, pero esos están tipificados por las cosas que le sucedieron a los israelitas. Por eso dice 1 Corintios 10:6 que estas cosas le sucedieron como ejemplos. Recuerden que son 42 jornadas y cada jornada tiene su nombre. Por lo menos hoy mencionamos a 2 nombres. ¿Se acuerdan cuáles son? Ramesés y... Ya ven, no se les olvidó. ¿Cuál es el primero? Ramesés. Ramesés. ¿Y el segundo? Sucot. Sucot, ok. Por lo menos, pero son 42, nos faltan 40. Bueno, de hecho no hemos hablado ninguno de ellos. En el siguiente, el miércoles, no se pierda, porque vamos a estar hablando de la primera jornada de Ramesés. Amén. Ya el domingo, en 8 días, si Dios nos permite, vamos a hablar de Sucot. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Pónganse de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos muestras el propósito de cada jornada, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, Señor, y ver lo que es nuestra vida cristiana. Señor, que no seamos engañados de que no podemos. Tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, cada situación adversa que llega a nuestra vida, Señor, tiene un propósito. Ayúdanos a verlo y llegar a decir, como dice el apóstol Santiago, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque sabemos que la prueba produce paciencia y la paciencia perseverancia. Señor, gracias en esta mañana, gracias por este tiempo que nos das, porque podemos reunirnos como iglesia. Ayúdanos, amado Dios, y gracias por esta bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.